Bien, queridos jóvenes del séptimo grado de la clase de tecnología, tengan todas y todos un buen día. Mi nombre es Benjamín Aguirre, estudiante en práctica de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en el espacio de práctica profesional 2. Hoy miraremos un tema muy importante como son las tecnologías de la información y la comunicación, que está muy de moda, ¿verdad? Pero antes de todo vamos a hablar de la responsabilidad, y es que es la cualidad que tiene aquel individuo que cumple con sus obligaciones o promesas y asume las consecuencias de sus actos cuando los realiza de manera consciente e intencionada. Una persona responsable es aquella persona que por naturaleza se hace responsable de sus propios hechos, ¿verdad? Y las expectativas de logro que pretendamos alcanzar utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para favorecer los procesos de aprendizaje. Bien, ya para entrar en materia, la relación entre la tecnología, la información y la comunicación. Antes de hablar de las TIC, hablaremos de lo que son estos tres términos. Mira, la tecnología es el conocimiento para idear, fabricar y utilizar instrumentos que nos ayuden a modificar el medio ambiente para resolver problemas. La información es la expresión de un conjunto de datos en un significado y dentro de un contexto en forma de mensaje con el propósito de informar a uno o varios destinatarios. Y la comunicación es el proceso de interacción social básico mediante el cual los individuos de una sociedad intercambian información. Estos tres elementos es necesario, o mejor dicho, se interrelacionan en las TICs, ¿verdad? Que son las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, la tecnología, la información y la comunicación no pueden verse separadas, y esto es porque están estrechamente relacionadas, ¿verdad? Y para comprender su verdadero alcance debe verse integradas como una sola, que son las TIC. ¿Qué es una tecnología de la información y la comunicación? Bueno, se les denomina así tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes, datos. Todas esas son tecnologías de la información y la comunicación. Pero la información se puede clasificar en información de voz. Una información de voz son todos aquellos elementos acústicos, es decir, o sonidos, ¿verdad? Que se consideran mecanismos primarios para la comunicación humana. Son de naturaleza acústica, les decía, ¿verdad? Porque la acústica es la rama de las ciencias o la rama de la física que estudia el sonido. Luego tenemos las imágenes, ¿verdad? Al igual que la voz es un mecanismo primario para la comunicación humana. Si bien lo que distingue a ambas clases es su mayor potencial comunicador, también es naturaleza óptica. Es decir, que otra de las tecnologías es la imagen. O mejor dicho, a través de las imágenes se puede transmitir información. Y tenemos los datos, ¿verdad? La información en forma numérica. Pertenecen a esta clase de información los datos contenidos en una base de datos o los datos registrados por un sismógrafo. Es de naturaleza electromagnética. Es decir, que estos datos, ¿verdad? Son números o son valores. ¿Dónde se aplican las TIC? Bueno, las tecnologías de la información y la comunicación actualmente se encuentran en todos los lugares del mundo, desde oficinas, negocios, empresas, instituciones gubernamentales no gubernamentales y esencialmente, sobre todo en la pandemia, en las labores educativas. Las tecnologías de la información y la comunicación en lugar del trabajo. Una de las herramientas principales del desarrollo del trabajo es la computadora e internet, la cual sirve para consultar información referente a las actividades en la oficina, para la elaboración de publicidad, difusión, comunicación, organizar para ofrecer servicios para la elaboración de mantenimiento de páginas web, etc. Es decir, es a estas alturas inconcebible que en una oficina no haya una computadora, ¿verdad? Porque es a través de ese instrumento que se maneja la información. El uso de las TIC en la comunidad. En la comunidad de nosotros las tecnologías de la información y la comunicación las podemos percibir a través de la radio y la televisión, ¿verdad? Que sirven para transmitir mensajes educativos, entretenimiento. Además de eso están los celulares y radiocomunicadores, ¿verdad?
que sirven para que usted se comunique y para acortar esas distancias. Y ahora, antes recuerdo yo que para poder sacar dos mensajes medianamente parecidos, se utilizaba el papel carbón y se escribía sobre él, ¿verdad? En otra página. Y eso sacaba una copia. Ahora con las fotocopiadoras y las impresoras, usted saca cientos de fotocopias idénticas en cuestión de minutos, ¿verdad? La videocámara o la cámara digital. Todos estos instrumentos son utilizados para esta labor. Las TIC en el ámbito escolar. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito escolar, que actualmente están teniendo un gran impulso en Honduras, requiere de profesionales que la educación, ¿verdad? Profesionales que se pongan al día en una amplia gama de tecnologías, y esto por diversas razones. Los niños y jóvenes están en contacto permanente con las nuevas tecnologías que llevan consigo tanta apertura a nuevos saberes. Fíjense, a veces muchos maestros pueden verse sorprendidos por los alumnos porque los niños desde pequeños ya están haciendo uso de las TIC, ¿verdad? Se entiende que el dominio de las tecnologías contribuye a la profesionalización del docente, dado el amplio campo de posibilidades didácticas que conlleva. Como docentes tenemos que estar en formación continua, sobre todo con respecto a las TIC, ¿verdad? Se considera que el grado de la penetración tecnológica en una sociedad va a depender del acceso de conocimiento y experiencia que las personas tengan del universo. Si usted no conoce las TIC, muy difícilmente va a entrar en este nuevo mundo tecnológico. Bien, para un exitoso uso de las TIC en el ámbito escolar se requiere que los estudiantes y los docentes deban tener suficiente acceso a las tecnologías digitales y al Internet, tanto en los salones de clase e instituciones, ¿verdad? Esto es importante sobre todo en la actualidad. Estudiantes y docentes deben tener a su disposición contenidos educativos en forma digital que sean significativos, de buena calidad y que tomen en cuenta la diversidad cultural. Los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos niveles académicos mediante el uso de nuevos recursos y herramientas digitales. Bien, jóvenes, es importante que nosotros aquí en este tema del éxito en el ámbito escolar podamos hacer énfasis en esto, mire, que los estudiantes y docentes deban tener suficiente acceso a las tecnologías. Imagínense ustedes que muchos maestros ahorita en esta pandemia están realizando labores educativas con estudiantes que no tienen un teléfono inteligente, ¿verdad? Mucho menos una computadora y no digamos el acceso a internet. Entonces, esto están en desventaja con otros que sí lo tienen. Otra cosa importante es que los estudiantes y docentes deben tener a su disposición contenidos educativos en forma digital que sean significativos. Esto, si el estudiante tiene su celular o cualquier aparato electrónico, debe tener ahí la información de la cual van a recibir sus clases, ¿verdad? Y los docentes deben tener las posibilidades y conocimientos necesarios. Un docente que actualmente no se haya preparado en cuestión de las TIC, realmente no lo concibo, porque es a través de estas que estamos trabajando. Para un exitoso uso de las TIC en el ámbito escolar es necesario que los estudiantes puedan comunicarse utilizando una variedad de medios y formatos, acceder e intercambiar información en una variedad de formas. Miren, es increíble la forma en que los estudiantes ahora pueden intercambiarse información, porque han tenido, debido a la necesidad por la pandemia, que acceder a las TIC. Compilar, organizar, analizar y sintetizar información, trabajar con libros digitales, sacar conclusiones y hacer generalizaciones basadas en la información recolectada, utilizar información y seleccionar las herramientas apropiadas para resolver problemas, conocer el contenido y poder localizar la información adicional a medida que se vaya necesitando, convertirse en aprendedores autodirigidos, autodidactas, ¿verdad? Colaborar y cooperar en esfuerzos de equipo e interactuar con ética y de manera apropiada. Esto de actuar con ética es porque muchas veces tienen un examen que realizar en línea y a veces pueden copiar de alguna página o lugar donde esté la información. Entonces, siempre la ética es un factor importante, ¿verdad?
Jóvenes para realizar en casa tienen un trabajo ahí y van a investigar en su comunidad con familiares, amigos o vecinos si conocen algún tipo de tecnologías de la información y la comunicación y cuál es el uso, ¿verdad? Y explíquenles, ¿verdad?, sobre el concepto de qué son las TIC y todo lo que hayan aprendido en este video, ¿verdad? Aparte que les voy a pasar la presentación para que ustedes puedan tenerla cuando ustedes lo deseen. Van a elaborar un cuadro sinóptico sobre la influencia de las tecnologías de la información en las labores de los docentes, los miembros de la comunidad y los alumnos. Es decir, cómo se ve influenciada por la tecnología la labor docente, las clases, ¿verdad?, en línea, cómo utilizan, digamos, el dueño de la tienda la tecnología y los alumnos, ¿verdad?, cómo están utilizando los alumnos la tecnología para poder acceder a las clases virtuales, ¿verdad?, y para poder encontrar información en el internet. Me van a hacer entonces otros trabajos. La investigación traten de hacerla de manera a través de llamadas telefónicas, ¿verdad? O de alguna manera que ustedes no se puedan exponer por la pandemia, ¿verdad? Porque lo que estamos pretendiendo es evitar el contagio. Y el cuadro sinóptico, ¿verdad?, elaborarlo de la manera que ustedes mejor puedan hacerlo y me lo envían al aula, que ahí va a tener el espacio donde lo van a poder presentar. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Siempre, ¿verdad?, cuidémonos porque nosotros somos los responsables de nuestra salud y la de nuestra familia. Nos veremos en otra ocasión.